buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. No para la violencia contra los líderes sociales en el país. En Nariño murió en medio de un ataque armado el líder indígena Julio César Bravo. Y en Cabullaro Meta fue asesinado el recién posesionado presidente de su Junta de Acción Comunal, Juan Carlos Nieto. 16 líderes han sido asesinados este año en el país. Veamos la última historia. Julio César Bravo, presidente del Consejo del Municipio de Córdoba en Nariño, fue atacado por hombres armados cuando se encontraba en una vereda y falleció horas después en un hospital de Ipiales. Se invita a toda nuestra comunidad en general a aportar cualquier información que permita el esclarecimiento total de este lamentable suceso y la captura de sus responsables a través de la línea única de emergencias 123. Bravo, de 43 años, hacía parte del resguardo indígena de Males y, según la comunidad, no había recibido amenazas. Rechazamos de manera contundente los hechos de violencia y de vulneración a la institucionalidad, concretamente en contra del presidente del Consejo del Municipio de Córdoba, contra el señor Julio César Bravo. Se ofrece de 30 millones de pesos para dar con los autores materiales de este hecho infame. Con este caso ya son 2 los líderes sociales asesinados en Nariño este año. En Cabullaro Meta, sujetos armados llegaron hasta la vereda San Miguel de Guarupay y asesinaron a Juan Carlos Prieto, presidente de la Junta de Acción Comunal. Esta persona fue ultimada por 4 sujetos que llegaron en 2 motocicletas, preguntaron por el nombre de él, Juan, lo identificaron y sin mediar palabra le dispararon en varias ocasiones. Juan Carlos Nieto tenía 51 años de edad, deja a su esposa y 3 hijos. En la finca se dedicaba al cultivo de palma y naranja. Juan Nieto Calvario, un gran hombre, un líder social, y había sido reelegido ahora a este nuevo proceso comunal realizado. Lamentamos profundamente la muerte y el vil asesinato de este gran líder. La alcaldía dispuso de una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita la ubicación de los asesinos. Este año, según Indepaz, han asesinado 16 líderes sociales en el país. Cifras dolorosas, y es que esta ola de violencia contra los líderes sociales, por ejemplo, el año pasado dejó un saldo desolador. Según la Defensoría del Pueblo, durante el 2021, 145 líderes sociales y comunitarios fueron asesinados en varias regiones del país. Lo cierto es que pese a las denuncias, a las alertas tempranas y las estrategias de protección, estos líderes continúan en la mira de los violentos. Y ese es el tema de esta noche en Sala de Prensa. Hemos invitado a Diego Alejandro Restrepo, coordinador de la línea de conflicto, paz y posconflicto de la Fundación Pares. Bienvenido a Sala de Prensa. Diego, ¿cómo está? Buenas noches, Daniela. Muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Diego, ¿por qué no se detienen los asesinatos de líderes sociales? Al contrario, vemos que con el paso de los días recibimos más y más noticias dolorosas como estas que estamos registrando. ¿Usted qué lectura hace de lo que está ocurriendo? Bueno, nosotros creemos desde la Fundación Paz y Reconciliación que hay unos asuntos complejos en materia del contexto de riesgo para quienes ejercen liderazgos sociales en distintos territorios del país. El primer asunto grave del contexto de riesgo es la dinámica de confrontación armada entre múltiples grupos armados ilegales que hoy tenemos en los territorios más afectados por la guerra en el país. Este es el caso, por ejemplo, del departamento de Arauca, en donde se vive una guerra prácticamente entre el ELN y las llamadas disidencias de las FARC. Tenemos el contexto del Cauca, en donde hay una confrontación, una disputa constante entre las llamadas también disidencias de las FARC. Tenemos la situación de la costa pacífica nariñense, donde hay múltiples estructuras armadas, disidencias, ELN, Clan del Golfo o gaitanistas. Entonces, estos contextos o este contexto de disputa territorial, de disputa por las economías ilegales, incrementa el riesgo para quienes defienden derechos humanos, para quienes defienden, por ejemplo, la sustitución de cultivos de uso ilícito, para quienes se oponen a sus intereses y hacen distintas demandas. Entonces, ese es uno de los factores más fuertes del incremento del riesgo. Por supuesto, hay otro factor muy importante y es la ineficiencia de las instituciones del Estado para mitigar, para solucionar este problema. Y en primer lugar, por ejemplo, la falta de implementación del acuerdo de paz en lo que tiene que ver con las garantías de seguridad. En segundo lugar, la fiscalía, que según el fiscal es la mejor fiscalía de la historia,
no precisa, no aclara qué quiere decir con el esclarecimiento. Hace poco nos dijo que el 68% de los casos hasta 2020 estaban esclarecidos. No sabemos qué significa el esclarecimiento para ellos, no es transparente la institucionalidad y no nos muestra en cuáles son las partes del proceso y si realmente está atacando precisamente a los autores intelectuales y no solamente a los autores materiales. Hace poco, cuando ustedes mostraban la noticia, se habla de una recompensa por autores materiales del asesinato del líder social en Nariño. ¿Qué está pasando entonces con autores intelectuales? ¿Qué hay detrás de todo este proceso de violencia? Sumémosle ahorita un contexto de riesgo muy alto, que es el contexto electoral. Ese contexto electoral, sabemos que la violencia es un mecanismo político en este país. Infortunadamente lo es, y así lo hemos investigado en Paz y Reconciliación. ¿Está fallando entonces esa estrategia de protección de esos líderes o literalmente es imposible protegerlos? Nosotros creemos que sí hay estrategias que podrían mitigar este enorme riesgo que tienen los líderes y las lideresas sociales en el país. Lo primero, creemos, es la necesidad de volver a activar la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad ya planteada en el acuerdo. Es decir, no se necesita duplicar la institucionalidad, hacer más programas, sino que volvamos a activar esta instancia en donde hay participación fuerte, de una participación significativa de la sociedad civil que conoce, comprende cuáles son los problemas que aquejan a los territorios. Por supuesto, esto no va de la noche a la mañana a cambiar la situación de violencia y de riesgo de los líderes y lideresas, sino que esto debe ir acompañado de una política integral de garantías de goce efectivo de derechos para quienes habitan el territorio, con el ánimo de, por supuesto, garantizar su participación en escenarios públicos, por ejemplo, un fenómeno que tenemos ahorita mucho, y es que están asesinando, están amenazando, están desplazando a quienes defienden el ambiente y el territorio. Si el Estado colombiano diera garantías, por ejemplo, para la protección del ambiente, del territorio, de los derechos colectivos, seguramente la situación de líderes ambientales, indígenas, campesinos y campesinas sería sería muy distinta a la que tenemos actualmente. Creemos que sí se pueden hacer cosas, creemos que el Estado debe activar los protocolos de manera inmediata. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo antes hacía de manera muy juiciosa y rigurosa las alertas tempranas con el propósito de que la institucionalidad del Estado operara de manera efectiva. Ahora las hace en menor medida, en menor cantidad, pero ¿qué está pasando con esas alertas cuando la institucionalidad no está atendiendo de manera eficiente, eficaz, pertinente lo que se dice allí? Por ejemplo, la fiscalía, las alcaldías locales, municipales, etcétera. Entonces, creemos que sí hay una serie de elementos que pueden hacerse para mejorar la situación de quienes están defendiendo derechos, pero también creemos que hay una situación de negligencia en este momento institucional que ha dificultado el ejercicio de los derechos humanos y la defensa de los derechos humanos. Diego, pero ¿por qué son vistos como una amenaza por la guerrilla, los narcotraficantes y otros grupos armados a los líderes sociales? ¿Por qué los ven así? ¿Qué es lo que pasa? Pues a ver, hay, digamos, como lo decía anteriormente, quienes defienden, por ejemplo, y promueven la sustitución de cultivos de uso ilícito, ven o se vuelven una amenaza para los grupos armados ilegales que tienen grandes extensiones de coca y que procesan clorhidrato de cocaína y que son narcotraficantes. Entonces, estas personas se oponen a los intereses económicos de grupos armados ilegales, especialmente narcotraficantes. Por ejemplo, quienes se oponen a la minería criminal a gran escala de dragado, este caso sucede mucho en el Bajo Cauca antioqueño, sur de Córdoba, se constituyen o se convierten en una amenaza para quienes de manera ilegal, criminal, realizan estas actividades para enriquecerse. Hay que recordar también que hay mucha victimización a quienes defienden el acuerdo de paz en su conjunto. Entonces hay que preguntarse a qué intereses está atacando quienes defienden el acuerdo de paz, los derechos de personas en proceso de reincorporación, la pedagogía de paz. Esto afecta, digamos, a quienes se oponen a eso acordado, a eso pactado,
y buscan mantener, digamos, una estructura de, por decirlo de alguna manera, del orden de cosas establecido, quieren mantener la tierra que despojaron violentamente, entonces tienen relaciones como algunas de las que se han señalado presuntamente entre empresarios y grupos paramilitares. Entonces, digamos, oponerse a los intereses de los actores ilegales es el mayor riesgo que tienen hoy quienes defienden los derechos humanos. Sumado a eso, el Estado colombiano, la institucionalidad, no actúa de manera eficaz y muchas veces contribuye estigmatizando y señalando a quienes defienden derechos humanos por ser supuestamente guerrilleros, comunistas, etc. Y lo que es aún igual o más grave, situaciones donde hay dos bandos, como por ejemplo, hablemos de Arauca específicamente. Entonces está el ELN y las disidencias de las FARC. Uno trata de entender un poco, de ponerse en el zapato de estos campesinos con mucho respeto. ¿Qué hacer cuando disidencias de las FARC le exigen algo a estos habitantes, a estos líderes, a estos campesinos, pobladores, en fin? Y automáticamente pareciera que ya hicieran parte entonces de este grupo porque él está representando algún tipo de oposición. No sé si me hago entender. O sea, si llega un grupo armado a hacerme algún tipo de exigencia con tal de conservar mi vida, seguramente termino cediendo. Y eso automáticamente me hace ya como si fuera una seguidora de este ideal. Entonces hay que hacer, ¿no? En medio de esa lucha, uno dice, quedan en el limbo. Ni siquiera pueden hacer algo por sí mismos. Sí, Daniela, como lo presentas, creo que es la situación sumamente compleja que está viviendo Arauca y otros departamentos y subregiones del país. La población civil es la que está en medio, la que es señalada por grupos armados ilegales de facilitar o de facilitarle las cosas o de apoyar al bando contrario. En Arauca hay una falencia tremendamente grave e histórica de construcción de instituciones que garanticen la democracia, la participación. Entonces, más allá de hacer o no hacer, están en una encrucijada la población civil por cuenta de grupos armados ilegales y por cuenta también de el abandono histórico de la institucionalidad y el Estado frente a la garantía de derechos, por ejemplo, participación política, etcétera. Entonces, la situación es sumamente compleja. La población civil es la que está siendo desplazada, confinada, señalada, y frente a esto no tenemos respuestas institucionales efectivas, más allá, como lo decía ahorita, por ejemplo, del asunto de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. La militarización ha sido una especie de vía de solución de la institucionalidad, pero de este gobierno, del gobierno de Duque, pero la militarización no ha traído consecuencias positivas, no ha disminuido los índices de violencia en estos territorios y muchas veces, al contrario, ha incrementado el riesgo para líderes y lideresas sociales porque también la fuerza pública resulta siendo un actor armado en algunos casos que estigmatiza, que señala y que pone a la población civil en una situación de riesgo constante. Entonces, la situación es muy compleja, muy grave, y también obedece a esta necesidad de construir institucionalidad desde abajo, desde los territorios. Por ejemplo, a buscar alternativas, ya va a ser al próximo gobierno, de negociación con el ELN, de volver a la mesa, aunque sea difícil, aunque para la gente sea tragarse muchos sapos, hay que volver a insistir en una salida negociada del conflicto con el ELN, porque por la vía militar no se pudo, no se ha hecho y al contrario ha causado mayores índices de violencia en los territorios. Diego, bueno, eso en cuanto al ELN, pero con el panorama que nos has expuesto, con todos los intereses que ¿hay certeza de quiénes estarían detrás de esta ola de asesinatos o no podemos hablar de un solo grupo? Y frente al asesinato general de líderes sociales en Colombia, no podemos hablar de un solo grupo armado que esté perpetrando los asesinatos. Sí. En las investigaciones que hemos realizado en la Fundación Paz y Reconciliación, hemos identificado que alrededor del 60% de los casos, el actor armado no es identificado.
Luego de eso le sigue el Clan del Golfo como el principal actor armado que victimiza a líderes y lideresas sociales. Luego del Clan del Golfo siguen las llamadas disidencias de las FARC. Luego de las disidencias, el ELN. Luego del ELN, la fuerza pública también entra en una menor medida en digamos, en esta relación de actores responsables de estos hechos. Entonces, no podemos decir que hay un solo actor que está detrás de esta violencia, pero sí sabemos que hay unos liderazgos particulares concretos que están en riesgo y sabemos los territorios más afectados por esta violencia. Es decir, sabemos en dónde hay que priorizar las acciones para, digamos, precisarlo. Sabemos que los líderes comunales son los primeros, el primer tipo de liderazgo victimizado. Los líderes campesinos, indígenas, afrodescendientes son los siguientes. Entonces son esa población la que tiene especial riesgo de ser victimizada. ¿En dónde están pasando estas cosas? En el Cauca, están pasando en Antioquia, están pasando en Chocó, están pasando en Arauca, en Catatumbo especialmente, en el Bajo Cauca antioqueño y en el sur de Córdoba. Sabemos en dónde, sabemos qué perfiles son los mayormente victimizados. Desde hace mucho tiempo se está repitiendo este patrón. Entonces esperaríamos que hubiera una acción eficaz de la institucionalidad teniendo todos estos elementos para reaccionar. No ha sido así, entonces pues es preocupante, ¿no? La ineficacia, la inoperancia o algún sentido político detrás de todo esto. ¿Y hasta dónde esas políticas de sustitución de cultivos ilícitos o la oposición de esos líderes a labores relacionadas con los narcocultivos les está costando la vida? Pues a ver, como lo decía anteriormente, no es la mayoría de personas victimizadas o de perfiles victimizados no son quienes se dedican a la sustitución de cultivos o la promueven, pero hay que entender que los liderazgos son diversos en los territorios, que muchas personas que defienden el ambiente, el territorio, los derechos humanos, también están a favor y promueven la sustitución de cultivos. Esto es una realidad, está impactando especialmente en Nariño, está impactando especialmente en el Bajo Cauca antioqueño, en Putumayo, esto está sucediendo y han asesinado a quienes promueven la sustitución de cultivos. Entonces, esto es una realidad también, es una realidad que tenemos y a eso se suma, digámoslo así, que hay unas dificultades, hay unas falencias más bien en la implementación del programa de sustitución de cultivos. No se le cumple a las familias están en riesgo además por la labor que están haciendo de sustituir sus cultivos. Entonces tenemos unos contextos sumamente graves de riesgo en donde la labor de la defensa de la paz y de lo acordado en La Habana se constituye en una amenaza para la vida y para el goce de derechos. Entiendo. Hablando de la responsabilidad en estos crímenes, Diego, en algunos casos podría hablarse de participación de agentes del Estado. ¿Ustedes qué creen? Como lo decíamos, en menor medida sí hemos identificado fuerza pública participando en en asesinatos propiamente. Lo que no tenemos pruebas, digamos, para decirlo, digamos, afirmar categóricamente, es que haya un plan o esto obedezca una política. Eso no sucede, digamos, como en las épocas del paramilitarismo y del exterminio de la UP, que sí, pues ya se viene demostrando cada vez con más argumentos que habían unas relaciones sumamente claras entre grupos armados paramilitares y fuerzas de seguridad del Estado. Ahorita no hemos identificado eso de la manera en la cual ya se dio en Colombia, pero es preocupante que en algunos casos la fuerza pública esté participando y es preocupante también que participe de señalamientos, estigmatizaciones, como ocurrió alrededor de hace un año en el Meta, en donde miembros del ejército le decían a los campesinos que eran unos guerrilleros y que ya iban a venir los que sí los iban a sacar, refiriéndose un poco hasta a la llegada de los paramilitares. Entonces, son cosas que están en la memoria colectiva del país, que esperamos que no ocurran y que ojalá la fuerza pública tome acciones contundentes
frente a quienes estén cometiendo delitos y frente a quienes estén vulnerando la vida y los derechos de las personas que defienden derechos humanos, ¿no? Este tema, por ejemplo, de los excesos de la fuerza pública en Cali y en Bogotá en el marco del estallido social, pues es algo que nos llama a revisar a profundidad qué está pasando con la fuerza pública. Además de estos factores, estas causas, ¿es posible que existan también detrás de esos crímenes algunos motivos personales que no tienen que ver con la violencia que hemos venido analizando? Nosotros creeríamos que en menor medida que es la fiscalía la que debería hacer un ejercicio muy juicioso y riguroso en el nivel judicial. Infortunadamente, estas instituciones, su compromiso es cuestionable frente a la defensa de los derechos humanos. Entonces, creemos que es una labor sobre la cual hay que profundizar, pero en su mayoría tengo total certeza de que esto obedece a una serie de patrones estructurales y no, como lo decía algún ministro de defensa, líos de faldas o temas desarticulados de la realidad territorial. Por eso es tan importante que haya una mirada territorial y que se trabaje en investigación desde y con las comunidades afectadas, ¿no? Y no se les excluya de la participación. Allá iba, además de eso que nos acabas de decir, y también mencionaste la necesidad de los diálogos con el ELN, ¿cuál crees tú que debe ser ese paso para detener ese baño de sangre definitivamente? ¿Qué se debería hacer? Esto no es como una receta que va a solucionar todo ya. Total. Pero creemos, uno, que podría empezar a mitigar el riesgo. Lo primero es un compromiso distinto con la implementación del acuerdo de paz de manera integral. Creemos que eso es fundamental para intentar retomar la relación de confianza entre el Estado y las comunidades, para identificar qué es lo que se necesita de manera contextual territorial para desmantelar grupos armados ilegales. Creemos que, por supuesto, la negociación con el ELN, la necesidad de sometimiento a la justicia de estructuras narcotraficantes como el Clan del Golfo e incluso las llamadas disidencias de las FARC, que entrarían también en un posible sometimiento a la justicia. Creemos también, y es algo que es sumamente complejo, pero hay que buscar alguna alternativa de comunicación, y es el restablecimiento de relaciones diplomáticas, por lo menos en unas áreas determinadas, condicionadas con Venezuela. La frontera colombo-venezolana está siendo el caldo de cultivo para la criminalidad transnacional hoy en la región. Es muy importante que haya una visión y una serie de acciones articuladas en esa frontera colombo-venezolana y no que se reproduzcan las torpezas tanto del gobierno Duque como del gobierno Maduro, sea ilegítimo como se quiera, pero se toman las decisiones desde allá en materia de frontera, de seguridad y de política. Entonces hay que buscar un restablecimiento en algunos puntos específicos de esa relación. Y creemos que esto podría llevar eventualmente a la mitigación, a la disminución de estas violencias. Por supuesto que hay una dimensión política muy compleja, y es que las instituciones del Estado sean instituciones democráticas y no que un partido coopte toda la institucionalidad que es la encargada de hacerle control y veeduría al resto de organismos. Entonces, el proceso democrático en la institucionalidad es muy importante para empezar también a retomar confianza y para hacer una labor democrática, ¿no? Diego, ¿y estos crímenes contra los líderes sociales podrían generarle al país una sanción de la comunidad internacional o de sistemas de justicia internacional? Pues nosotros hemos visto que sí, que podrían generarle al país unos costos internacionales, digamos, no solo en el sistema interamericano de derechos humanos, sino de sanción social, diplomática, política de otros países. Ya lo hemos visto en otros momentos, con Estados Unidos, en algún momento por el desangre de sindicalistas que había en Colombia. Y también vemos que el no cumplimiento del acuerdo de paz
nos está causando el deterioro de relaciones internacionales con aliados que fueron muy importantes para lograr la paz. Entonces, digamos, una política interior de no cumplimiento y de no garantías para la defensa de los derechos humanos, por supuesto, podría implicar que en el nivel internacional hayan sanciones, si bien no económicas o quizá judiciales en algunos casos, sí puede ser unas sanciones diplomáticas, políticas muy importantes para el país. Pues Diego Alejandro Restrepo, le agradecemos mucho su disposición esta noche para ayudarnos a entender un poco más, si es que se puede, esta ola de violencia contra los líderes sociales de nuestro país. Gracias de verdad por su disposición y siempre bienvenido aquí a Sala de Prensa. Muchísimas gracias, Daniela, por el espacio y un saludo a las personas de la audiencia. Bien, ahora hacemos una pausa y al regreso Ricardo Ospina nos va a contar qué tiene esta noche en su radar. Ya volvemos. Ya estamos de regreso, usted está conectado con Sala de Prensa. Veamos, escuchemos a Ricardo Ospina con su radar. Ricardo. Un saludo para todos, como siempre en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora. Hoy hablamos en el radar del futuro de la eventual despenalización del aborto en Colombia en todos los casos y sin límite de tiempo, que es una discusión muy profunda y que lleva más de 1 año y medio en la Corte Constitucional. Hoy, como podemos ver, hubo protestas a favor y en contra de esa posibilidad frente al Palacio de Justicia en pleno corazón de Bogotá, y todo esto porque finalmente no se pudo definir si el conjuez que se nombró va o no a estar dentro de la discusión. Está muy dividida la Corte, hay 4 votos a favor de la despenalización completa del aborto en el país y 4 votos en contra. Y la persona, el fiel de la balanza, sería el expresidente de la Corte, Juan Carlos Henao, que actúa como conjuez. Pero en su contra han llegado más de 45 recusaciones. ¿Qué quiere decir? Documentos diciendo, mire, el señor Henao ya prejuzgó en entrevistas que ha concedido a medios de comunicación y es claro que su posición será a favor de la despenalización plena del aborto y por lo tanto no es garantía de imparcialidad, dicen quienes lo han recusado. Hoy los magistrados dijeron, mire, lo que vamos a hacer es estudiar las recusaciones, no tenemos tenido tiempo suficiente y en la próxima sala plena, es decir, en una semana nos sentamos y definimos si aceptamos o no esa recusación, que sería la segunda luego de la salida hace ya un mes de Alejandro Linares por un hecho similar. ¿Qué está en juego? Pues saber si en Colombia se despenaliza el aborto más allá de los 3 casos exceptuados hoy en la sentencia histórica de Carlos Gaviria, cuando la mujer es víctima de una violación, cuando hay alto riesgo de la vida de la madre o del feto o cuando hay una grave malformación del no nacido. Lo que se pretende es abrir la discusión y hay una propuesta intermedia que también empieza a discutirse y que también es controvertida, del magistrado Alberto Rojas Ríos, que plantea para que no sea delito el aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación. Hasta cuando ya son 6 meses de embarazo no habría penalización. Y lo que se busca, según dice el magistrado, es que muy temprano, en caso de que así se considere, la mujer acuda a los servicios de salud para interrumpir voluntariamente su embarazo. Un tema muy candente, un tema muy complejo que está todavía en manos de los magistrados de la Corte Constitucional. Gracias, Ricardo. Así terminamos por hoy. A ustedes gracias por conectarse con nosotros. Ya viene Signo Pesos. Que tengan buena noche.